una vez más, por la oportunidad que nos das de venir delante de tu presencia, Señor mi Dios, de venir, Padre, de buscar el de tu rostro, Señor mi Dios, de escudriñar las Escrituras, Padre Celestial, de buscar, Padre, los tesoros que tú tienes en ella, escondidos para nosotros, tus hijos, tu pueblo, Padre Celestial. Los discípulos de Cristo, Señor mi Dios, a los cuales tú nos has llamado por tu gracia y tu misericordia. Sabemos que no somos merecedores de tan grande amor y tan grande privilegio, Señor. Ayúdanos, Señor, mi Dios, con temor y temblor, Padre Celestial, de permanecer fieles delante de ti, que en medio de la tentación, que en medio de la prueba, Señor, mi Dios, que en medio, Padre Celestial, de todas las cosas que se levantan en contra de tus hijos, Señor, mi Dios, podamos permanecer firmes para la gloria de tu nombre. Ahora ministranos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a continuar hoy a lo que empezamos la semana pasada hablando de las parábolas. Hicimos una introducción breve de lo que son las parábolas, los rasgos de parábolas que vemos en las Escrituras. Y digo rasgos porque usualmente tendemos a pensar que las parábolas es un fenómeno literario que solamente se da en el Nuevo Testamento, cuando en realidad en el Viejo Testamento hay un sinnúmero de palabras. Y hablamos la semana pasada de que parábolas también se pueden interpretar como proverbios. Cuando vemos en el hebreo también se interpretan como proverbios. La palabra parábola es usada en el Viejo Testamento y también proverbio se refiere a parábolas. Pero en el Nuevo Testamento es donde va a estar nuestra incursión principal este año. Esas son las parábolas de Cristo Jesús. Y en las próximas semanas estaremos visitando las parábolas del libro de Mateo, el Evangelio. No San Mateos, porque yo creo que San Mateos viene de allá de los primos, ¿no? Pero así dice la Biblia Reina Valera. Vamos a decir el Evangelio según el hermano Mateo. Amén. Y en esta noche nos vamos a enfocar en la parábola del sembrador. Sembrador. Y se encuentra en Mateos capítulo 13, va a ser el lugar donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo, versículo 1 al 9. Mateos capítulo 13, versículo 1 al 9. De todas las parábolas de Jesús, no todas él las interpretó. No todas él se sentó y dijo, ellas significan esto. Hay a handful, me parece que son dos nada más, que fueron las, y digo, se me parece, porque así lo he leído ya en dos libros, dos comentaristas lo han dicho de esa manera. No es que yo lo haya visto con mis ojos aún, ¿ok? Pero me parece, según lo que he visto en los comentaristas, solamente dos de ellas fueron interpretadas por el maestro y las demás fueron dejadas sin interpretar. ¿A quiénes se las interpretó él? Así como vamos a ver ahora en el capítulo 13 de Mateo, él se la interpretó a sus discípulos. Y el propósito de las parábolas era de esconder los tesoros del reino de los cielos. Amén. Y eso lo vemos ahora en este capítulo 13. Mateos capítulo 13, versículos 1 al 9. Mateos 13, 1 al 9. Lo voy a buscar en mi Biblia porque también vamos a necesitar esa explicación de cuando él empieza entonces a traducirles lo que esta parábola quería en realidad decir. Mateos capítulo 13, 1 al 9 dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió en una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pies en la playa. En varias ocasiones vemos, para darle un poquito de contraste a lo que está aconteciendo y podamos imaginar la escena de lo que está aconteciendo en el capítulo 13.
Este lugar en particular en el que Cristo estaba, sabemos que a Cristo lo seguían miles de gente. En cierta ocasión se contaron 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Entonces, si aquellos eran como las familias puertorriqueñas y las familias hispanas, ¿sabes? A menos que a lo menos tenían 2 muchachos cada familia. Imagínense, 5,000 multiplicado por 3, ¿son qué? 1,500. Son 15,000, perdón. Son 15,000. Y si le añadimos a la esposa, entonces ahora estamos hablando por lo menos unos 20,000. Entonces, ¿cómo es que el Señor le puede hablar a 20,000 personas en pleno aire, sin autoparlantes y que ellos puedan recibir el mensaje? Yo, como mente limitada, pequeña, pensaba que a lo mejor tenía discípulos que repetían el mensaje a cada cierta distancia, pero imagínense cuántos discípulos iban a ser necesarios. Pero mientras estaba estudiando esta parábola, el contexto en el que está aconteciendo es un lugar donde había unas series de colinas que rodeaban, era como una bahía, esa bahía donde se encontraba. Y el Señor es tan maravilloso y tan perfecto que los rabinos en aquel día tenían por costumbre de sentarse a enseñar. Tanto en el templo, cuando Cristo se sienta por primera vez a leer el rollo de Isaías, dice que después de haberlo leído, él se sentó. Él en realidad no había recibido la enseñanza de los rabinos, pero se sentó como rabino, como maestro de la palabra. Eso era señal. En este lugar, ahora él viene, entra en una barca y en la barca él se sienta a enseñar. Y la cordillera que estaba detrás de la gente en aquella bahía causaba un eco que su voz cargaba hasta todo aquel lugar. Era un autoparlante natural. Eso vendría a ser para aquellos que han ido a Nueva York y van a ver donde toca la sinfonía. Son como unas estradas así, a la parte de abajo es como una concha y allá se toca la sinfonía. Allá la sinfonía de Sydney tiene algo parecido. No hay autoparlantes, pero la acústica en la forma en que el lugar fue diseñado es propicio para cargar el sonido de un lugar a otro. Entonces, que en grandes multitudes, por lo que se subió a la barca y se sentó en ella. Una vez más, está resaltando que se sentó. Es una posición que tomaban los rabinos y los maestros de aquel lugar. Y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas. Les habló muchas cosas en parábola. A mediado del ministerio de Cristo Jesús, después de 2 años, Cristo Jesús ahora ha cambiado totalmente la forma en la cual Él lleva el mensaje, en la forma en que le lleva el mensaje al pueblo. ¿Qué aconteció que lo llevó a Él a cambiar su forma de compartir el mensaje? Él les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenían profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenían raíz se secó. Otra parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas al cientos. Fíjese bien, no todas las semillas dan el mismo fruto. Significa, esto es lo que yo le decía los otros días a la iglesia. Porque nosotros hemos llegado a un nivel, no significa que todos los hermanos estén a ese nivel. Entonces, porque ellos estén a ese nivel, no significa que otros estén al otro nivel. Entonces, ahí es donde entra la enseñanza de Jacob. Cuando venía su hermano, ¿se acuerdas que les dije? Que venía con su hermano, venía y dice, vente, lo vamos a escoltar. Le dije, no, no, es que ando con las crías. Y todavía los que están todavía siendo amamantados, en pocas palabras. Entonces, tengo que llevarlos poco a poco. ¿Para qué? Para que no mueran en el camino. Entonces, hay semillas que crecen demasiado rápido, tratan de crecer demasiado rápido y perecen en el camino.
Otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas al 100 por 1, otras al 70 y otras al 30. Miren, mi hermano, la que dio al 30 dio fruto ¿para quién? Para Dios. La que la dio al 70 dio fruto ¿para quién? Para Dios. La que la dio al 100 dio fruto ¿para quién? Para Dios. Todas dieron fruto para Dios. Bendito sea el Señor. Y en el área en la que no pudieron dar frutos, ahí donde yo le injerto el versículo donde dice que el Señor se hace fuerte ¿en qué? En nuestras debilidades. Aleluya. Lo importante es que demos fruto para el Señor. Jesús de Nazaret pudo haber elegido simplemente expresarse con preceptos morales, pero como un gran poeta, eligió la forma de parábola, maravillosos relatos cortos que entretienen y revisten el precepto moral de una forma eterna. No basta con captar la mente del hombre, también hay que captar las facultades imaginativas de su mente. Eso lo escribió un famoso screenwriter. Screenwriters son los que escriben libretos para las películas y un director de película allá en Hollywood de los años, al principio de los años 1900, algo por así, algo, por decir algo así. Fue mucho antes de que yo naciera. Una vez más, él dijo, su nombre era Dudley Nichols. Él escribió, Jesús de Nazaret pudo haber elegido simplemente expresarse con preceptos morales, pero como un buen poeta o un gran poeta, eligió la forma de parábola, maravillosos relatos cortos que entretienen y revisten el precepto moral de una forma eterna. No basta con captar la mente del hombre, también hay que captar las facultades imaginativas de su mente. Esto es lo que a veces los mejores oradores, los mejores predicadores hacen cuando cautivan la mente del pueblo para llevarle un mensaje celestial. Esos son a los que los hermanos no se les duermen, porque de una forma u otra los han cautivado en su forma de compartir el mensaje. Esos son los mejores predicadores. Eso es lo que a mí me gustaba mucho de T.D. Jakes. Este capítulo da inicio al tercer gran discurso de las enseñanzas de Jesús. Se trata de un sermón compuesto de 7 parábolas interrelacionadas a las que se añade una octava y final. Este capítulo 13 del libro de Mateo revela una verdad no esperada para el pueblo de Israel, pero para nosotros los gentiles es motivo de celebración. Es un secreto guardado desde el principio de la creación y que ahora se manifiesta o se revela no a todo el mundo, sino a nosotros los escogidos, a los hijos del reino. En otras palabras, los hijos de Dios. Amén. Entonces, este secreto, esas son de las cosas que los ángeles desde un principio de la creación, dice las escrituras, andaban buscando entender y comprender. Ellos querían saber estos secretos, pero el Señor las guardó hasta este momento para darlas a revelar a nosotros. Entonces, el Señor lo que hace es, hablamos de tesoros en vasos de barro, hablamos de tesoros escondidos. El Señor cogió estos mensajes y lo puso en un lenguaje que solamente usted y yo podemos entender. Amén. So, si todos hablan inglés y nosotros hablamos inglés y español, lo dijo en español para que nosotros lo pudiéramos entender. Puede decir gloria a Dios, eso es bueno. Ahora, Mateos capítulo 13, versículo 11. Mateos 13, 11. Mateos 13, 11 dice, preguntándole ellos, Señor, ¿por qué solamente les hablas en parábolas? En otras palabras, antes no les hablabas así, ¿por qué ahora les hablas en parábolas? Si el propósito es llevar tu mensaje, si el propósito es cautivar sus mentes, si el propósito es que ellos se vuelvan a Dios, ¿por qué no les hablas claramente?
Hermano, es que voy a hablar de la misión. Mi misión, no estoy hablando de ninguna otra misión, ninguna otra iglesia, voy a hablar de mi misión. Hay hermanos que a veces nos dan mensajes que necesitamos el diccionario Strong, necesitamos la enciclopedia británica para poder entender qué fue lo que nos vendieron. ¿Ves? Y firmamos y no sabemos ni qué compramos. Entonces, no estoy diciendo que yo soy el mejor orador. A veces soy bruto al hablar, pero porque digo las cosas se me van de la boca, ¿no? Pero hay veces que nos hablan de palabras, nos dicen cosas que en realidad no entendemos ni comprendemos. Cuando el mensaje del Señor es dado para su pueblo, si el propósito es que el pueblo caiga en el conocimiento de la palabra, se pueda ver en las escrituras, haya un cambio de corazón, haya arrepentimiento, de que nos volvamos al Dios de los cielos, entonces háblame en un idioma que yo lo pueda entender. Apolo tenía una forma elocuente de hablar. Tenía una facilidad de palabras muy elocuentes, muy lindas, a lo mejor demasiadas palabras como estratagemas y cosas de esa manera, no sé, por ahí, ¿verdad? Palabras muy, muy dinámicas, ¿verdad? Pero no todo el mundo podía comprender. El pescador no podía entender el mensaje. El que cosía no podía entender el mensaje. A lo mejor aquellos que habían sido ya educados, más elocuentes, sí lo podían entender. ¿Por qué mejor no dar un mensaje que el pueblo lo pueda entender y que sea claro? En este caso, los discípulos de Cristo le dicen, ¿por qué solo les hablas en palabras? Entonces el Señor les responde, el Señor les respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces el Señor está diciendo, la razón en que yo les hablo de esta manera es que entre ustedes hay trigo, entre ustedes hay cizaña, y el trigo recibirá los nutrientes necesarios, pero de la cizaña les será privado, para que ellos no sean cosechados junto con el trigo. Hay un versículo en la Biblia que dice, para que ellos oyendo no comprendieran, no fuera que se arrepintieran. Parafraseando, el objetivo de ello era que ellos tenían que rechazar el mensaje para que el mensaje le fuera predicado a los gentiles, para que los gentiles se arrepintieran y una vez la cantidad, el número de ellos que tenía que entrar entre, sus ojos serán abiertos, ellos vendrán, se arrepentirán y de los dos es donde el Señor Jesús dice, de los dos hará un solo rebaño y un solo pastor. Qué lindo es el Señor. Ahora la escritura nos dice, nos va a enseñar, nos va a revelar que las parábolas se le dieron a entender solo a aquellos que creyeron. Pues muchos creen, pero no todos caminan. Muchos creen, pero no todos buscan caminar en santidad. Muchos creen, pero no todos se van a ser salvos. Sonará la trompeta y no todos se irán. Pero las parábolas del Señor, las escrituras, se les revelan solo a aquellos que creyeron, se arrepintieron y buscaron caminar en obediencia. Para ellos fueron reservados los secretos del reino de los cielos. Y yo me pregunto a veces, y digo esto, no solamente en nuestra misión, hay muchas misiones que yo puedo decir que he escuchado, he visto, he compartido, que sí hay palabra, que sí hay revelación, que sí hay sana doctrina, la hay. Hay diferencias, pero la hay. Amén. Y de todos el Señor hará a un solo pueblo. Amén. Pero hay veces que el Señor nos da revelaciones. Y yo me pregunto si hay revelaciones que son para el pueblo o solamente para quien el Señor se las da. Porque hay veces que compartimos revelaciones que turba al pueblo. Amén. Y otros empiezan a rechazarlo, que fue lo que aconteció con Jesús y algunos de ellos. No nada más pienso. Colosenses capítulo 1:26. Colosenses 1:26. Vamos a ver lo que dice Pablo. Pablo le escribe a la iglesia de Colosenses de la siguiente manera. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto ¿a quién?
a los santos. El misterio, lo que estaba oculto, el mensaje del reino de los cielos, antes estaba oculto, pero ahora es manifiesto, ahora se le es revelado a los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que escucharon, que creyeron, se arrepintieron y obedecieron. Y el proceso de obedecer los lleva a la consagración. Amén. La parábola del sembrador es altamente discutida y enseñada. Se ha enseñado y predicado de ángulos que resaltan la importancia. Fíjese bien, escúcheme bien lo que le voy a decir. Se predica de diferentes ángulos, ¿verdad? Pero estos ángulos que se predican, voy a mencionar unos cuantos. Unos de ellos resaltan la importancia del sembrador. Lo más importante, lo que más quieren resaltar, lo que más revelan es la importancia del sembrador. Otros ángulos es la importancia de la semilla y no tanto la del sembrador. O la importancia del terreno. Diferentes ángulos se ha presentado. Que todos los ángulos sean válidos y perfectos, probablemente podríamos decir o encontrar que sí lo son, que ninguno de ellos es erróneo. Porque a veces nos damos a decir, en realidad no es lo que quiere decir la parábola. Sí, hermano. El Señor nos habla de diferentes maneras y como vamos a ver un segundo, hay muchas formas de resaltar esta palabra de diferentes ángulos y todas ellas están correctas. Amén. A mi entender, y podemos diferir de ello, que todos los ángulos son válidos y perfectos, probablemente. Podríamos aún encontrar más ángulos de las cuales estas parábolas pueden enseñar e instruir a nuestros corazones. Recuérdense que es la palabra del Señor dándonos a revelar el reino de los cielos o cómo es que se manifiesta el reino de los cielos o cuáles son los secretos del reino de los cielos. El querer decir, esta es la única interpretación, yo pienso que limitaría el poder de Dios, la grandeza del Dios de los cielos, de con una sola palabra hablarle a miles de personas en una forma diferente de acuerdo a la necesidad del individuo y traerlos al arrepentimiento. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. ¿Cuánto quisiera yo que con mis palabras, no estoy hablando predicando, enseñando, que con mis palabras de Rafael Ramírez, yo pudiera decir una palabra y todos entendieran exactamente lo que yo quiera? Pero no es así, porque eso es una característica divina de aquel que nos creó. Amén. Ahora vamos a explorar la importancia del sembrador. Primero es el sembrador. El sembrador. Para poder cosechar, el sembrador tiene que ¿qué? Tiene que elaborar, tiene que trabajar, tiene que salir al campo. El campo no va a venir a donde él. Y Cristo Jesús nos dijo, hasta el día de hoy mi Padre está ¿qué? Trabajando, laborando. Yo me atreví a interpretarlo de esta manera. Hasta el día de hoy, mi padre sigue saliendo al campo. Es lo que le estaba diciendo al pueblo. Hasta el día de hoy, el Señor sigue saliendo al campo. Por lo tanto, yo como hijo sigo saliendo al campo. Amén. Ya son dos interpretaciones. Le doy una tercera. Si somos hijos de Dios, hasta el día de hoy, nosotros tenemos que salir al campo. Y no estoy hablando del trabajo. Estoy hablando de la labor del sembrador, de salir y esparcir la semilla. Y esparcir la semilla, esparcir el mensaje de salvación. Si el Padre hasta el día de hoy sale al campo a esparcir la semilla, el Hijo hasta el día de hoy sale al campo a esparcir la semilla, nosotros como hijos del reino, coherederos del trono de la gracia, tenemos que continuamente salir al campo a esparcir la semilla. Aleluya. Hasta que entremos en su reposo. Amén. Juan capítulo 3, 16 al 17, todos los conocemos. Juan 3, 16 al 17. Esto es saliendo.
Juan 3, 16, 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo lo traduzco de esta manera. De tanto amó el sembrador al mundo que ha dado su semilla para todo aquel que la reciba, encuentre salvación y pueda saciar su hambre espiritual. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El propósito de esparcir la semilla, cuando el sembrador la esparce, ¿verdad? El propósito de ello es que dé un fruto. Y ese fruto que da es alimento para el cuerpo. Amén. Y ese alimento para el cuerpo no es para que el que lo consuma muera de la comida o del alimento, sino para que encuentre los nutrientes necesarios para poder sobrevivir. Entonces, cuando él sale a esparcir la semilla, dice, yo estoy dando una semilla que es mi hijo y es mi palabra encarnada, viva, y todo aquel que toma de ella y la consume, ciertamente vivirá y no morirá. Amén. El ejemplo de esparcir las semillas en aquellos tiempos, para aquellos que pueden trazarse un sistema imaginario en su mente, ¿verdad? Porque no todos tienen esa capacidad, lo reconozco. Pero en aquel tiempo las laredas para sembrar eran estrechas y eran casi siempre junto al camino, pero eran estrechas. La forma de esparcir la semilla de parte del sembrador no era esparcir al azar. El sembrador en realidad no tiraba donde cayera la semilla. Él sabía que esta era la ladera donde iba a caer la semilla y él la esparcía hacia arriba. Aunque cayera un montón en un mismo lugar, la cogía y la esparcía de esta manera. No era así, era hacia adelante. Amén. Pero entre laderas y laderas habían caminos y los caminos se convertían en terrenos duros por el pasar de la gente. Entonces, una semilla caía en el lugar fértil y otras caían en los lugares por donde caminaban las personas. Ese es para que podamos formarnos una idea de cómo se esparcía la semilla. Ahora, Romanos 5:8. Me parece que este es el siguiente versículo. Lo voy a chequear ahora. Romanos 5:8. Ya. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando no nos necesitábamos, el Señor salió y Él dio. ¿Dio qué? Dio una semilla. En el caso de nosotros, hoy, en el siglo en que vivimos, hoy estamos en el 2026, enero. El Señor salió, el Padre salió hace milenios atrás, antes de la creación del mundo. El Señor salió y ya él había predestinado que él iba a tirar una semilla para que nosotros pudiéramos recibir ese beneficio. Mas Dios muestra su amor. El sembrador muestra su amor, su bondad, su deseo para con nosotros, que aun cuando no habíamos nacido, aun cuando no nos merecíamos, no éramos parte de su familia, Él dio y esparció una semilla, porque la semilla al caer al suelo para que produzca fruto tiene que ¿qué? Tiene que morir primero. Él dio a su Hijo, ¿ok? Cristo Jesús, para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Estamos interpretando la parábola, pero todavía estamos en el primero, el sembrador, la primera ilustración del sembrador. La segunda ilustración del sembrador es esta. El sembrador para cosechar tiene que preparar el terreno primero para que éste pueda recibir la semilla. La semilla que se planta antes de tiempo usualmente no se da. Y si se da, muere antes del tiempo. Yo no soy sembrador, pero sí vivo en el campo. Si hoy yo fuera a empezar a sembrar corn o a empezar a sembrar tomates, la semilla va a germinar. Tuvimos un par de días bonitos, ¿verdad? Unos 70, 75 grados. Pero las últimas 2 noches ha sido frisado, no se ha acabado, pero allá hemos estado a los 25 grados. Cuando eso se frisa, ¿qué hace?
mata la semilla. No va a dar su fruto. ¿Por qué? Porque no fue sembrada a su tiempo. Y el sembrador, para poder cosechar, tiene que preparar primero el terreno para que éste pueda recibir la semilla. Hay nutrientes que se le añaden al terreno para hacerlo un terreno fértil y luego tiene entonces que esparcir su semilla. Primero tiene que preparar el terreno. Hay lugares en casa, ya los que han ido en casa saben que allá en donde se siembra al frente de las gallinas hay una hortaliza. Y en esa hortaliza se puede sembrar. El terreno ha sido preparado para sembrar. Se le ha puesto ha sido preparado para eso. Detrás, de hecho, plantamos unos maizales y se dieron los maizales, pero crecieron hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque la parte de abajo no la habíamos roto bien y estaba dura. La tierra buena estaba nada más por arribita. Por eso cuando veo la parábola me puedo relacionar con ella. Más para allá atrás, detrás de la gallina, sembró Osnaldo unos maizales. Y aquellos maizales sí que se dieron. Y dieron muchos maíces. Es verdad que Osnaldo se los comió casi todo, pero se dieron los maíces. Pero el terreno estaba preparado para recibir la semilla. El sembrador, tercer ejemplo del sembrador, el sembrador escoge qué tipo de semilla va a esparcir, qué tipo de semilla va a plantar, a sembrar. Esto lo hace de acuerdo a qué? A las temporadas. Hay semillas que temprano en el spring se pueden sembrar, otras se tienen que sembrar a finales de la primavera o el principio del verano. El sembrador que conoce la semilla y conoce su terreno sabe qué tipo de semilla tiene que darle al terreno para que la pueda recibir. Y el Señor en su infinita gracia y misericordia, Él conoce qué es la semilla, la palabra que yo necesito hoy en mi corazón para que dé fruto las 4 estaciones del año. Pero Él sabe cuál es la semilla que necesito mañana. Esa semilla a su debido tiempo, Él la va a esparcir. Una vez más, a su debido tiempo. No va a llegar antes de tiempo, ni va a llegar después de tiempo, sino en el tiempo en el que nosotros necesitábamos recibirla. Cuando le llegó el mensaje a Daniel, el ángel le dijo, cuando te depusiste en tu corazón de buscar entendimiento, el mensaje fue dado. Pero encontré oposición en el camino. 21 días más tarde llegó el mensaje. ¿Usted cree que el mensaje llegó tarde? No. Ya el Señor sabía que iba a haber oposición. Si el mensaje tenía que llegar antes, el Señor solamente tenía que dar la orden. Ese Panchito no lo iba a aguantar a él. Amén. Entonces, llegó a tiempo. Nosotros somos los que tenemos que aprender a adoptar nuestra mente cómo es que el reino de los cielos trabaja y opera. El Señor siempre llega a tiempo, nunca llega tarde. Amén. Hebreos 10:16. Hebreos 10:16. El sembrador escoge el tipo de semilla que va a esparcir, a plantar, a sembrar. Esto lo hace de acuerdo a la temporada. Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, después del tiempo estipulado. Después de aquellos días, dice el Señor, yo pondré mi semilla en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Yo pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esto es ejemplo que después del tiempo estipulado, en el momento oportuno, el Señor mismo escribirá sus leyes en mi corazón. Yo voy a decir mi corazón. Y pondrá en mi mente, Él los escribirá. Mire, yo a veces, pues, usted sabe que cuando uno es cristiano y cuando uno está empezando los caminos del Señor y uno se mira y uno sabe que uno está roto, pero uno necesita a Cristo. Y uno trata y trata y tropieza y tropieza y tropieza y se cansa. A uno se le da hasta la vergüenza ya de pedirle perdón al Señor.
Yo me acuerdo que yo decía, pero si el Señor es tan grande y poderoso, yo le doy permiso, libre albedrío, yo le doy permiso de que Él entre a mi mente, a mi corazón y que tire un switch y ya, y acabamos con este pecado y, quítamelo de cantazo. Yo, si es libre albedrío, yo lo doy. Qué facilito, ¿verdad? Qué facilito. Pero lo que el Señor busca es relación. Es relación. Pero dice que en aquel día, después de la prueba, después del tiempo, después que ya todo haya sido hecho, dice que Él mismo escribirá, pondrá en nuestros corazones su ley y la escribirá en nuestras mentes. Eso es erradicación total del pecado. No es que se me olvidó, todavía me acuerdo. Aleluya, qué bueno es el Señor. Otro ejemplo de sembrador. Para poder disfrutar del fruto, lo tiene que cuidar, lo tiene que abonar, lo tiene que regar con agua en su tiempo. Demasiada agua y lo agota. Si no tiene suficiente agua, se seca. Si no es el agua y los nutrientes necesarios en su tiempo para cuidar de ello. Qué lindo es el Señor, que en nuestro caminar Él cuida, Él vela de nosotros y en su tiempo debido Él ministra nuestros corazones. Es la expresión de criar al hombre que Él creó. Ahí es donde podemos aplicar que el Señor, lo que el Señor nos dice, yo te daré tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía. En su debido tiempo tú recibirás renuevo para tu vida y sustento para tu alma. Deuteronomios capítulo 11:10. Mire lo que dice. Deuteronomio, perdón, 11:14. Deuteronomio. Porque no podemos pensar que todo nada más tiene que ver con lo material. Lo importante no es lo material, sino lo es espiritual para nosotros. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Si la parábola compara la tierra con el corazón del hombre, cuando esto aquí me está hablando de tierra, lo que el Señor me está diciendo, yo en su tiempo te daré la lluvia temprana para tu vida y te daré también la tardía. No es que te las va a dar las dos a la misma vez, es que el rocito de la mañana que necesitas para que puedas seguir adelante, el Señor te lo va a dar. Y si te dio el de la mañana, puedes tener la confianza que también regará tu tierra en la tarde para que te refresques de tu caminar. Eso no es que no las está dando las dos la misma, es que en su tiempo nos dará la lluvia temprana y si sabemos que nos dio la temprana, podemos esperar también la lluvia tardía. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Es promesa. Él está diciendo, te voy a dar la temprana, pero eso es evidencia que de cuando veas la temprana, de que seguro te voy a dar la tardía y que de cierto no dudes que recogerás tu grano, recogerás tu vino y recogerás tu aceite. No dijo que ibas a recoger los espigos y después los ibas a trillar y después los ibas a secar. Él dijo, recogerás tu grano. Ya va a estar cosechado, ya va a estar trillado y ya va a estar secado. Y recogerás tu vino, no que replantarás tu uva, ni que tienes que recoger tus uvas y después vas a tener que macharlas y después vas a tener que esperar para que fermente. No, recogerás tu vino y también recogerás tu aceite. No es las aceitunas a que maduren para después recogerlas, ponerlas en la prensa para sacar el aceite. No, también tu aceite. Entonces, te está hablando de tu producto final. Nos toca a nosotros saber que en el proceso de ello, antes de obtenerlo, hay algo por lo que tenemos que atravesar para poder recibir el fruto que Él nos ha prometido. Por eso debemos confiar que la semilla que es plantada en nuestros corazones no solo germinará, sino que también dará el fruto. Él la plantó, vimos la lluvia temprana. ¿Cuál fue la lluvia temprana? ¿Cuándo se acuerdan aquellos servicios gloriosos, gozosos, que entrábamos peinados y salíamos despeinados?
perfumados y después aterrorizados de los olores que salían de nuestro. ¿Se acuerdan de eso? Todo el mundo moqueando, tirado, boqueando, tirando en el piso. ¿Se acuerdan? Esa fue la lluvia temprana. Entonces, no es la gloria pasada, es que si vimos la lluvia temprana, tenemos que esperar también la lluvia tardía. Ciertamente llegará a cada una de nuestras vidas. Salmos 37, versículo 3 al 4. Salmo 37, 3 al 4. Yo creo que no vamos a terminar esta hoy, Isidro. Salmo 37, 3 al 4. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y apacentarás la verdad. Y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y te concederá las peticiones de tu corazón. Volviendo una vez más, al ver la lluvia temprana, es evidencia de que debemos confiar en Jehová y debemos caminar en el bien, que debemos caminar en una forma que agrade a su corazón, habiendo recibido su bendición. Aleluya. Y entonces Él apacentará nuestras almas en la verdad. Amén. Último punto del sembrador. El sembrador, para poder disfrutar del beneficio de su labor, tiene que cosechar. Eso es el sembrador, nada más. Él tiene que, número uno, tiene que, ¿qué? Para poder cosechar, él tiene que trabajar. Tiene que salir al campo. Número dos, el sembrador, para poder cosechar, tiene que preparar el terreno. Número tres, el sembrador, para poder cosechar, tiene que escoger la semilla que él va a esparcir. Número cuatro, el sembrador, para poder disfrutar de ese fruto, él tiene que cuidar del fruto o la semilla que ha esparcido. Y número cuatro, el sembrador, para poder disfrutar del beneficio de su labor, tiene que cosechar el producto que ha recibido a causa de la semilla. Amén. Por eso él dice, la palabra que sale de mi boca no regresará a mi vacía, sino que saldrá y hará aquello a lo que yo la he enviado. Si en el principio el Señor creó los cielos y la tierra, y Juan dice que el verbo era con Dios, estaba con Dios, todo fue creado por él, y nada de lo que fue creado sin él. Pero dice que es verbo. Y el decir que es verbo es la acción creativa del Dios de los cielos. Y si Cristo Jesús es la personificación de la palabra del Dios de los cielos. Amén. Cuando esta palabra dice en Isaías 55, 10 al 11, dice, la palabra que sale de mi boca, el verbo creativo y activo que salió de mi boca, vendrá ahora y tomará forma, y él irá y hará todo aquello a lo que yo lo he enviado. Y cuando regrese a mí, no regresará con manos vacías, sino que traerá consigo el fruto, aleluya, que él va a cosechar en medio del pueblo. Mis hermanos, nosotros somos el fruto de la cosecha de la palabra del verbo activo de Dios, que fue enviado al campo para traer frutos al Dios de los cielos. Gloria a Dios. Isaías 55, 10 al 11. Isaías 55, 10 al 11. Dice, una vez más, por como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir de la semilla al que siembra y da pan al que come. Estamos hablando de semilla, estamos hablando de terreno, estamos hablando de dar lluvia temprana y tardía. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará aquello a lo que yo quiero y será prosperado en aquello a la que yo lo envié. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Por eso es que las promesas del Señor son vivas, son verdaderas, son efectivas para los hijos del Dios de los cielos, para aquellos que creen y esperan en el Señor. Ciertamente cosecharemos aquello que el Señor ha prometido.
Por eso es que el Señor constantemente siembra en nosotros sus promesas, sus semillas. Queda de nosotros como tierra fértil creer, recibir y dar fruto para nuestro Dios. Amén. Ahora vamos a la próxima, a ver si puedo por lo menos terminar en 5 minutos. La importancia de la semilla es el punto número 2. Semilla. La importancia de la semilla. Número 1, tengo 3 puntos. Este está facilita. La semilla debe ser una buena semilla, saludable, para que dé un fruto sano. Una semilla que ha sido alterada. Hoy en día, pues allá, yo no soy del campo, pero vivo en el campo. Cuando nosotros vamos al centro agrícola, podemos comprar una semilla que es buena, es barata, se encuentra por montones. Pero esa semilla, una vez sembrado el fruto que da la semilla, no te da semilla para que sigas plantando. Es una semilla que ha sido alterada. Para las hermanas que van al market, saben que hay uvas que tienen semilla. Fueron creadas con Dios para que dieran semilla, para que siguieran reproduciéndose. Pero hay uvas que han sido genéticamente modificadas que no tienen semilla. El propósito de ello es que tú no puedas seguir sembrando el producto, sino que tengas que volver a comprar el producto. Crea la dependencia. Supply and demand. Bienvenidos a los Estados Unidos de Norteamérica. La semilla debe de ser una semilla saludable que dará un fruto sano. Si la palabra del Señor viene hacia nosotros, es sana, nosotros vamos a dar frutos sanos. Pero hay semillas que no provienen del Señor. Y cuando vienen a nosotros, no son frutos sanos. Amén. Yo diría es más, son frutos de muerte. Porque ese fruto no tiene para dar semilla, para seguir cosechando. Es de muerte. Su lugar es término, es final, es mortal. Pero la semilla, la palabra que proviene del Dios de los cielos, es uno de continuidad, que continúa dando bendición, que continúa reproduciéndose. Es más, comí yo, comieron mis hijos, comieron mis nietos, comerán mis bisnietos, etcétera, etcétera. Porque es una palabra viva, es saludable, que produce vida. Amén. Y esta parábola, la semilla, en esta parábola, la semilla es comparada con la palabra de Dios, con el mensaje que es plantado en el corazón de hombres y mujeres por igual. Ejemplo número 2 de la semilla. La semilla no es escogida al azar, es escogida intencionalmente. La palabra de Dios es una semilla buena que está plantada en nuestros corazones. Una vez más, el Señor sabe cuál es la semilla que necesito hoy y cuál es la que necesito mañana. Pero allá en la casa cósmica del sembrador, cuando el Señor miró a toda la creación celestial que no había caído, habían, estoy seguro, muchas semillas, muchos mensajeros, muchos dispuestos a ir y hacer el trabajo. Y el Señor miró y miró a Gabriel y dijo, eres fuerte, eres leal, eres poderoso, pero no eres la semilla correcta. El Señor miró y vio a Gabriel y le dijo, eres un buen mensajero y has sido fiel, llevando mi mensaje a través de todas las galaxias, pero no eres la semilla que necesitan mis hijos, los que yo voy a engendrar. Y mirando a Cristo Jesús, le dijo, has sido bueno, has sido fiel y veo en ti un fruto abundante y ese fruto producirá hijos para el reino. Y el Señor dijo, esta es la semilla que yo voy a esparcir a los hombres en sus corazones. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Gracias a Dios que no mandó a Gabriel. Gabriel es el de la pelea, ¿verdad? Nos hubiera talado a toditos hacia rato. ¿Ah? Miguel es Miguel. Va, gracias a Dios nos mandó a Miguel. Amén. La semilla debe ser plantada. Tercer ejemplo de semilla. Y con esto voy a terminar y seguimos la semana que viene.
La semilla debe ser plantada a su tiempo. Hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Eclesiastés capítulo 1, capítulo 3, versículo 1. 3:1. Hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés, y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Por eso es que la semilla, la palabra del Señor, siempre llega a tiempo, nunca está tarde. La garantía de que cosechamos lo plantado se encuentra en Gálatas capítulo 6-7. Este es otro principio del reino de los cielos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto segará. Es un principio eterno, es un principio del reino de los cielos. Por eso es que el Señor, todo lo que Él siembra, ciertamente Él lo cosecha. Si Él cosecha en nuestras vidas, va a haber una buena cosecha para nuestro Dios. Ese es Gálatas 6:7. Por último, termino con este versículo. Marcos capítulo 4:26. Voy a marcar aquí donde me quedé. Yo pensaba que no iba a tener suficiente para una hora. Marcos capítulo 4:26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que sepa cómo creció. Porque de suyo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida la mete a la hoz para la siega, porque la siega ha llegado. Me pregunto, cuando la semilla que el Señor plantó en nuestros corazones, el día que crezca, que madure y que nuestro fruto esté maduro, esté preparado para ser cosechado. ¿Están ready? ¿Será ese el tiempo en que el Señor dice es tiempo de la cosecha? Es hora de que vengas a casa. Santo está bien. Santo, gloria a Dios, o santo, qué horror. Me pregunto, porque muchas veces me he preguntado eso. Entonces, con eso los voy a dejar, mediten en eso y vamos a continuar la semana que viene, si Dios quiere, en el resto de esta parábola en particular. ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna aportación, algo que piensen de aquí a la semana que viene, en confianza, hablemos, traigámoslos a la mesa. Miren, dice el hermano Isidro, cuando uno da fruto no es para que tú te los comas, eso sería canibalismo, ¿verdad? O arbotrismo, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Entonces Isidro dice, cuando uno da fruto no es para que uno mismo se los coma, es para que otro los coma. Es para el beneficio de nuestros hermanos. Por eso es que tenemos que congregarnos, por eso es que solitos no hacemos nada. El fruto se daña. Allá en la hermana Ibe, Dios te bendiga, mi amor. Allá la hermana Ibe compró hace unas semanas atrás unos bananos, porque a la Calani le gustan las bananas. Y yo como buen puertorriqueño me gusta mi arroz blanco con bananas, guineos maduros, ¿eh? Ah, pero compró tantos que no se consumieron y como nadie se comió el fruto se pudrió y tuvimos que botarlo. Entonces, lo que dice Isidro es que cuando uno da fruto, si uno deja el fruto ahí, el fruto se pudre y se daña. El árbol no se puede comer su propio fruto. El árbol de uva no se puede comer sus propias uvas. Es para el beneficio de otro. Entonces la Biblia nos habla de que tenemos que dar buenos frutos y esos frutos hay que compartirlos con nosotros, hermanos. Muy buena observación. Nunca lo había visto de esta manera. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra.
Te damos gracias, Señor mi Dios, porque tú eres el que no das el entendimiento, Señor mi Dios. Tú expande, Padre Celestial, nuestros conocimientos, Padre Celestial, la revelación de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, que nos revela tu corazón, nos revela, Padre Celestial, lo que tú quieres que veamos y aprendamos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú, Padre Celestial, eres nuestro Padre, nuestro amado Padre Celestial, y que cuida, vela por nosotros, que nos has deseado de tal manera, que has deparado este tiempo, Padre Celestial, para que nosotros nazcamos, Señor mi Dios, y creceamos, Señor mi Dios, a la luz de tu palabra. Reconocemos que el propósito de ellos, Señor mi Dios, es que tú nos has llamado a un tiempo como este, para que tu palabra siendo sembrada en nuestros corazones, nosotros demos frutos, Señor. Y ese fruto, Jehová Dios, sea para el beneficio, Padre, de tu pueblo, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, mi Dios, que sin temor, Padre Celestial, podamos, Padre Celestial, ejercer aquello a lo que tú nos has llamado y nos has enviado. Te pido por mis hermanos, cuídalos, guárdalos, cúbrelos, Señor, mi Dios, con tu Santo Espíritu. Guárdalos del mal, Señor mi Dios, escóndelos en la palma de tus manos, Señor mi Dios. Y te pido que tu palabra sea ferviente, que dé fruto en sus corazones, Señor mi Dios, para que sin temor y temblor, Padre Celestial, estos puedan ser frutos, Padre Celestial, evidentes de tu gloria, de tu amor y de tu paz. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.